Goku observaba en silencio el vacío absoluto de su megadimensión. Su mirada era fría, inmutable. Y entonces, la posibilidad de una emoción surgió en su interior. No una emoción común, sino una nacida de la condena de su propia paradoja muda. Las emociones comenzaron a fluir dentro de él, se agitaban, se desordenaban, buscaban una respuesta. Pero, no hubo respuesta. Solo hubo vacío. Una emoción vacía, tan vacía como aquello que, en parte, lo definía. Y en ese vacío, Goku recibió los poderes de incontables eras. Eras sin nombre, eras sin principio ni final. Todo fluyó hacia él. Goku continuó observando, y habló. Habló ante aquello que alguna vez fue la fusión, diciendo que le otorgaría un veredicto justo. Un veredicto final. Mientras tanto, los recuerdos de los dioses se acumulaban dentro de su ser. Luego, al contemplar nuevamente su megadimensión, decidió potenciar todas sus capacidades. Todos sus arsenales. Todas sus habilidades. Liberando así un estallido de una nueva supremacía. Una supremacía superior a todo lo conocido. Y entonces, salió de la megadimensión. Se manifestó en el avatar que estaba desatando un frenesí absoluto contra el ángel. En un estado abstracto, el verdadero Goku apareció. Cargado con la esperanza del vacío. Un vacío que había buscado un propósito. Un propósito nacido de su antigua divagación existencial. Una idea que fluía dentro de su mente abstracta. Aquellas entidades. Que solo podían ser referenciadas como tales, pues su naturaleza estaba definida por paradojas imposibles. Estaban frente a frente. No hubo palabras. No hubo conversación. Porque no hacía falta. Frente a ellos solo existía la obviedad del vacío. Un vacío tan absoluto, que comenzó a llenarse de una tensión inefable. Y esa tensión dio inicio al enfrentamiento. Goku fue el primero en moverse. Intentó replicar la forma y el ki del ángel, como un espejo divino que refleja lo inalcanzable. Pero pronto lo comprendió. Aquella cosa. Aquello que tenía enfrente. No estaba hecha para ser copiada. Era una estructura de vacíos, entrelazada por redes imposibles de imitar. Así que Goku dejó de analizar. Y atacó. Al hacerlo, creó un dominio. Una dimensión propia, donde el tiempo fluía en infinitas capas de cosmos más allá de cosmos. Desde allí, atacó en todas las direcciones. Desde todos los instantes. Desde todos los niveles de existencia. El ángel contraatacó. Materializó agujeros negros de niveles absolutamente ilimitados, devorando la dimensión misma. Pero en el momento de la contracción, Goku los sujetó. Y los destrozó. De una forma lógicamente imposible, como si aquellas singularidades fueran simples fragmentos de vidrio. Y en esa fracción que escapaba del tiempo, el combate reveló su verdadera magnitud. Jerarquías enteras de los espacios infinitos del vacío absoluto fueron rasgadas. De cada choque nacían y morían números indefinibles de mundos. Mundos que representaban fracciones de su supremacía. Mundos impregnados por la influencia de ambos, intentando someter al otro. Pero ninguno duraba más que un parpadeo. Se disolvían al instante en la colisión entre el vacío disfrazado y el ángel. Entonces, el ángel lanzó un golpe hacia Goku. Goku lo esquivó, respondió con una patada. Pero el ángel desapareció. Y de forma imperceptible, se multiplicó. Infinitas versiones de sí mismo surgieron, manifestadas como almas en pena. Atacando desde todos los ángulos. Por un instante, Goku vaciló. Cerró los ojos. Y percibió cada influencia del ángel. Lo hizo a través de una de sus omnisciencias combinadas con la réplica de su energía. Y entonces, manifestó una de sus interpretaciones, de la omnipresencia. Apareciendo, rodeando al ángel en todas las direcciones. Y el verdadero Goku, alzó las manos. En ellas, comenzó a formarse un Kamehameha de proporciones apoteósicamente absolutas. Una energía tan vasta que desbordó gran parte de la superrealidad misma en tamaño. Un alcance que ni siquiera la existencia podía medir por completo. Y entonces, lo lanzó. Una ola de energía emergió, arrasando en tamaño lo que antes componía la realidad. El ángel de la carne se quejó. Pero no cayó. Regeneró su esencia conceptual en un instante. Y al siguiente, Goku apareció detrás de él. Como si siempre hubiera estado allí. Le propinó un golpe imbuido en la convergencia total de sus energías.
El impacto fue absoluto. El ángel salió disparado a través de jerarquías indefinidas, de distancias eternas del vacío. Durante su caída, su cuerpo fue desmembrado. Pero incluso así, se recompuso. Mientras atravesaba el vacío, sonrió. Una sonrisa macabra. Entonces tomó una decisión. Se alimentó de las corrientes del vacío, bebió de ellas, se fundió con ellas. Y emergió de nuevo. Más abominable, más vasto, más cercano a su verdadera naturaleza. Una forma que escapaba por completo a cualquier comprensión, incluso a aquellas que ya estaban fuera de lo convencional. Y entonces, un grito innombrable surgió. Un grito tejido con todas las angustias emocionales, de los seres que existen, y de los que jamás existieron. Ese grito se propagó como una ola absoluta. Y con un movimiento que rebasaba la linealidad, como concepto mismo, el ángel arremetió contra Goku. Apareció frente a él. Y lo golpeó desde abajo con una potencia jamás registrada. El impacto fue tal que Goku fue expulsado hacia arriba. Más allá del espacio, más allá del tiempo, más allá del propio vacío. Pero el ángel no se detuvo. Lo siguió. Golpe tras golpe. Hasta alcanzar un límite desconocido. Un límite que jamás había sido tocado. Una barrera invisible. Construida de pura metafísica absoluta. Un muro destinado a separar la creación de lo desconocido que yace más allá. Goku y el ángel ascendieron violentamente. Y su choque provocó una ruptura fundamental. La barrera se quebró. No como algo frágil, sino como un cristal eterno que nunca debió romperse. Revelando así el lugar prohibido. Un dominio que no debía ser visto. Los tronos de Ananke habían llegado a un reino suspendido más allá de toda forma. Un dominio donde los cimientos de la superrealidad se sostenían en su plenitud primordial. Allí residían las primeras ideas. Ideas originales, ideas absolutas. Las mismas que dieron forma a todo lo creado en esa realidad. Cada concepto era un trono ardiente. Y todos juntos componían el tejido supremo. Un entramado que otorgaba sentido a la creación inferior de la superrealidad. Era un lugar donde se decidía el destino de todo lo que alguna vez existió, y de todo lo que aún habría de existir. Esos destinos no estaban escritos una sola vez. Se reescribían constantemente. Fluían a través de una conexión primordial con el núcleo de las eternidades. Frente a ese reino, se revelaban realidades abstractas. Realidades que abarcaban sistemas matemáticos y estructuras metafísicas. En ellas, cada existencia estaba contenida dentro de un patrón jerárquico inquebrantable. Un orden absoluto. Ese orden se organizaba en jerarquías ascendentes, conocidas como omegas. El primer omega contenía los fundamentos de la forma y de la percepción. Allí nacía la posibilidad de ver, de distinguir, de ser algo. El segundo omega encerraba las leyes abstractas, que definían toda interacción. Causalidad, relación, correspondencia. El tercer omega agrupaba los conceptos primordiales, en todas sus múltiples expresiones. Ideas puras manifestándose como infinitas variaciones. Y el cuarto omega hacía que cada nivel trascendiera al anterior, sin fin. Un dominio, donde incluso las abstracciones se fractalizaban. Abstracciones naciendo de otras abstracciones, cada vez más altas. Expandidas a lo largo de jerarquías enteras de los axiversos. Un sistema donde no existía un límite final. Solo ascenso. Estaban en la parte superior de la superrealidad. Eso fue lo que Goku dedujo. No por intuición, sino por la presión misma del lugar. Entonces, el ángel decidió volver a comenzar el vuelo. Arremetió con una violencia absoluta. Y en un solo parpadeo, ambos atravesaron más distancias de las que cosmologías enteras podrían abarcar por comparación. Mientras combatían, el ángel albergaba una intención clara. Expandir su influencia. Reemplazar la lógica de las realidades abstractas absolutas con la suya propia. Al mismo instante, Goku concentró su mente. Su plan era claro. Absorber aquellas realidades. No dominarlas. No destruirlas. Asimilarlas. Era como si, de forma indirecta, ambos supieran exactamente lo que el otro estaba a punto de hacer. Entonces, un destello. Goku rebasó la velocidad que lo había definido, apenas un instante antes. Apareció detrás del ángel.
y con su puño, cargado de energía total, colisionó. El impacto superó todo lo imaginable, en los planos inferiores. La fuerza del golpe proyectó al ángel hacia un dominio recién concebido de la propia nada. Un dominio que Goku creó en ese mismo instante. Un espacio construido desde su máxima comprensión. Un lugar donde las reglas aún no habían decidido existir. Allí, el ángel se maldijo a sí mismo por haber sido lento. Intentó reaccionar. Concentró su poder y lanzó una esfera de energía devastadora contra el dominio. Pero al impactar, el espacio respondió. No con resistencia, sino con negación. Bucles infinitos se desplegaron. Estructuras que contradecían el ataque, que lo anulaban, que lo devolvían sobre sí mismo. Eternidad tras eternidad. El golpe nunca llegó a existir de forma completa. Y en ese instante, Goku lo aprovechó. Extendió su conciencia. Y asimiló todas las realidades, al mismo tiempo. No una por una. Todas. Al hacerlo, trascendió su propia conceptualización. Dejó atrás la idea misma, de lo que significaba ser Goku. Y con ello, trascendió también cualquier jerarquía. Lógica, o ilógica. Absoluta, o imposible. Nada podía contenerlo ya. Porque ya no había una fuera donde encerrarlo. Y mientras tanto, el ángel lleno de furia, atrapado en el reino donde había sido sellado. Mientras tanto, el ángel intentaba liberarse. Manifestó burbujas fantasma. Cada una contenía paradojas eternas de historias imposibles. Dentro de ellas, el destino era reescrito una y otra vez. Las paradojas eran forzadas a autodestruirse. Ciclo tras ciclo, eternidad tras eternidad. Hasta que, finalmente, el sello se quebró. El ángel emergió del dominio. Y al hacerlo, habló. Dijo que había llegado demasiado tarde. Pero ya no importaba. Goku, con el núcleo verdadero de toda su realidad en su entidad vacía, que iba más allá de como tal, alcanzó una nueva evolución. Todas sus etapas, desde hasta la más hemisférica, convergieron. Pasado, presente, potencial. Todo colapsó en un solo estado. Un estado inconcebiblemente superior. A su alrededor, comenzaron a surgir explosiones. Pero no eran simples estallidos de energía. Eran Big Bangs metaexistenciales. Nacimientos de realidades completas a partir de su sola presencia. Se había convertido en la convergencia de la nueva anarquía de la absolutidad de todo. Y accedió a una fase abismalmente superior. Alcanzó lo omniconceptual. Ya no existía como una entidad aislada. Se había convertido en la convergencia absoluta. Había surgido Omnicomposite Goku.